Fíjate que el periodista Julián Macías Tobar, un periodista español, si mal no estoy, es español, que trabaja mucho con algoritmos en las redes sociales, denuncia una campaña de corrupción de una empresa israelí que participa en 33 campañas presidenciales creando noticias falsas y miles de bots para difundirlas. México y Ecuador, dice Julián Macías Tobar, fueron algunos de esos países. La información coincide con el Troll Center de Lazo, presidente de Ecuador, que estuvo en Israel el año pasado. Continuando con el hilo de reflexiones que pone este señor, porque parece que el dueño de esta empresa, de Advanced Impact Media Solutions, AIMS, de un tal Hanan, así tal cual, tal Hanan israelí, que es el director, bueno, pues se dedican a crear bots. Por eso luego muchos cobardes al amparo del anonimato, pues se dedican a insultar, a distorsionar, a posicionar temas. Dice Julián Macías Tobar, la investigación realizada por un consorcio de medios internacionales habla de una empresa dirigida por un exmiembro de la inteligencia israelí que realizaba las mismas acciones del Troll Center de Lazo, como podemos comprobar en este hilo. Y bueno, este hilo es del 4 de febrero y justamente se refiere al de la consulta ciudadana en Ecuador. Dice, Lazo puso en marcha campañas de desinformación mediáticas y digitales con miles de cuentas falsas, con una diferencia que es presidente y que usa dinero público, a diferencia de antes. Y ponen aquí de consultoría ciudadana, que son pues cuentas falsas para proponer en tendencia los temas que les interesan a los poderes fácticos. Y bueno, se centra más en la investigación de Ecuador, por eso qué mejor que aprovechar y platicarlo contigo. Dice Julián Macías, Lazo fue el primer presidente de Ecuador que visitó Israel en la historia y el motivo principal era traer tecnología para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia que asola Ecuador en la actualidad. Israel, desde que Lazo es presidente, asesora en materia de inteligencia a Guillermo Lazo. Imagínate, el mismo Israel que abusa todos los días de los palestinos. Bueno, ese es el asesor de Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador. Dice Julián Macías Tobar, tecnología para frenar el crimen organizado. Lo repitió hasta la saciedad en su viaje a Israel y antes y después de su viaje. Hubo acuerdos y empresarios ecuatorianos fueron a Israel y expertos de Israel vinieron a asesorar a la inteligencia de Ecuador. Agrega algunas fotos y dice, incluso así lo anunciaban en los videos que el gobierno de Lazo difundía desde sus redes oficiales, como la inteligencia israelí estaba metiéndose hasta el cuello con Guillermo Lazo. De hecho, Fausto Cobo viajó a Israel como responsable de la inteligencia y seguridad de Ecuador y habló que viajaron en busca de tecnología para enfrentar el nuevo enemigo del narcotráfico. Y aquí ponen esta imagen de Comisión de Israel llegará a Ecuador. Analizando lo ocurrido, podríamos determinar que este asesoramiento quedó en crear informes falsos y acusaciones falsas de narcotraficantes en un informe falso de la inteligencia de Ecuador, sacado de memes y fake news de las redes. Lo increíble es que se conoció la vinculación del gobierno de Lazo con una banda criminal albanesa e incluso la liberación de Junior de los Choneros por informes del SNAI que dirigía Fausto Cobos. A esto hay que sumarle que la campaña de Lazo presidencial o la campaña presidencial de Lazo fue financiada por el crimen organizado en al menos $1,5 millones para hacer regalos y vacunas de COVID, algo prohibido en la campaña. Usando como siempre el principio de transformación del CNE, controlado por Lazo, acusó a Arauz de regalar vacunas por el COVID por una foto publicada en redes cuando el partido de Lazo usó como principal reclamo poner vacunas gratis por ir a los actos. Esto lo denuncia también Julián desde 2021. Y volviendo a usar el principio de transposición, a pesar de tener controlado el CNE, que controla el proceso electoral, lo acusaron de fraude por estar controlado por Correa. Villavicencio fue uno de los que lanzó el disparate llamando a Pita por Lazo correísta. Hay que recordar, dice el periodista Macías Tobar, que Villavicencio participó en la campaña por el sí en la consulta como si fuera la solución a la narcopolítica de sus rivales lanzada por Lazo. También montajes de videos contra Omar Menéndez asesinado y retuiteado por bots. Villavicencio, además de estar financiado por la NET, con fusiones de la CIA,
para hacer investigaciones contra Correa. En este video asegura que tiene seguridad de Estados Unidos y del Mossad de Israel. Es decir, pues reconocen bien descarados que están protegidos con estos, ¿no? Con agentes del FBI y agentes del Mossad, la inteligencia de Israel. De nuevo, Villavicencio siguió la narrativa del fraude electoral como sus socios en Bolivia antes del golpe, en Brasil y Estados Unidos antes del asalto y Perú, al igual que las cuentas del Troll Center de red de tuiteros democráticos, a la que le siguieron diferentes medios controlados. Finalmente dice, Pita puesto por el partido de Lazo en el CNE y se inventó varios días después que hubo una sala secreta donde creaban actas falsas en Guayas y más que llamativo cuando el propio Pita aseguró que los resultados coincidían con el resultado encontrado en las urnas. Y ya finalmente dice Julián Macías de la importancia de estar pendientes, dice, pero lo de Ecuador es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, liderado por un grupo de enemigos de la democracia, Hugo. ¿Qué tal el escándalo? Escándalo sobre escándalo, ¿no? Y cada vez, cuando uno cree que Lazo no puede caer más abajo, cae más bajo. Él demuestra que sí puede caer más bajo. Él ha seguido de cerca el proceso electoral en México y en Ecuador, ha estado en los dos países, de hecho. Y el caso de Ecuador conoce y entiende muy, muy bien y con su equipo de trabajo tiene una organización que se llama Dato Mata Relato y maneja muy bien el asunto del seguimiento a las cuentas falsas, que les decimos trolls. Y por la información de él y de otras personas, yo por ejemplo puse en el Twitter el día domingo o el lunes, luego de las elecciones, que qué iban a hacer toda la derecha, porque no solamente era Lazo, eran varias organizaciones, con sus 5.000 contratados eventuales para hacer estas cuentas falsas y para postear en estos centros de acoso mediático en Internet, porque yo los llamo, los traduciría como eso, como centros de acoso mediático. Entonces, si tú publicas algo en el No por la consulta de hace unos días, te caían 500 mensajes y tú no sabías qué estaba pasando, ¿no? Y decías, ¿pero por qué? O si hablabas mal de Guillermo Lazo, de repente venían un montón de cuentas y si tú te ponías a revisarlas, que yo sí lo he hecho, tienes fotografías sacadas de Google, sacadas de redes, de otras redes de Europa, de Asia o de África. Entonces, son trolls y funcionan o se activan estas cuentas justamente en épocas electorales. Y Guillermo Lazo hizo mucho de ese trabajo durante los tiempos de Correa, durante la época de Moreno y también durante sus campañas electorales. Él ha gastado mucho dinero en este tipo de condiciones. La parte de la mafia albanesa que surge en estos últimos días, que los medios chayoteros, un medio chayotero de Guillermo Lazo que estuvo con él siempre, de repente hay una crisis interna del medio chayotero. No sé muy bien las razones porque no son amigos míos, nunca hablaría con ellos. Hemos compartido estado en los mismos medios de comunicación que estos personajes de La Posta, donde ha publicado Julián Macías los videos. Yo sé quiénes son esos personajes, tampoco son de fiar ni de confiar. Lo mismo que Villavicencio, que como bien dice el informe, él es financiado por la National Endowment for Democracy, como muchas organizaciones que están con Guillermo Lazo y que están en el poder ahora. Se están comiendo entre ellos. Hay una guerra de carroña, como cuando ves los videos de National Geographic y ves a las hienas pelearse entre ellas por la presa ya despedazada y deshuesada, que por cierto los leones primero se la comieron, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en la interna del grupo del gobierno actual. Por temas personales que profe de Rey sabe, yo no puedo hablar mucho sobre el tema de seguridad en el Ecuador, pero sí puedo decir que la vía abierta, la avenida abierta del gobierno de Israel, y ojo con lo que voy a decir, de suministrar, de entregar armamento para la policía y el ejército, chalecos, cascos, munición, balas, etcétera, se está haciendo de una forma impositiva. ¿A qué voy? Cuando venga otro gobierno, y eso yo lo he dicho, lo he tenido que decir para no afectar a personas cercanas a mí, habrán investigaciones de, a ver, ¿por qué no hubo una licitación
¿Por qué no se llamó a varios gobiernos o por qué en Ecuador, no sé, si se va a comprar una cantidad grande de equipo de seguridad, ¿por qué no se implementa? Porque los chinos te dicen, a ver, son 100, es 1 millón de chalecos, ok, vamos a poner la fábrica en Ecuador porque no me sirve de mucho fabricar, o sea, mejor pongo una planta, la ponemos en conjunto, como hicieron en algunas veces con Correa, y de ahí hay ese traslado de tecnología, que es lo que exige un gobierno en una relación bilateral. No, aquí te van a entregar todo y no sabemos si es que son los mejores, si es que son la tecnología más aplicable. No, simplemente tienes que comprar eso y punto. Tienes que ir a Israel y comprar. Y eso de Fausto Cobo es un mentira, es un engaño. Él nunca fue. Yo sí sé quién fue a Israel, pero Fausto Cobo no fue. Pero van a ir cayendo y los que hayan dicho o mencionado de estas compras en otros gobiernos serán motivos de persecución, de prisión, porque este tipo de cosas se tienen que hacer con licitación, tener una investigación, un análisis, tiene que probarse los equipos en el mismo país, no simplemente, no, Israel va a darlo y punto. Así dijo Guillermo Lazo. O sea, y después en el tiempo tienes crisis de seguridad porque, oh sorpresa, le dispararon a un policía y qué raro, la bala traspasó el chaleco. ¿Cuál fue el gobierno? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué Israel? ¿Por qué? Y son solo temas políticos o de corrupción, ¿no? Cuando tal vez en Brasil tienes esa misma tecnología o algo por el estilo. Entonces, o mejor, eso ya ha pasado y justo que antes de esta transmisión le conversaba al profe de RI de un caso cercano, particular, de un piloto que fue perseguido por altos jerarcas del ejército del Ecuador, que se cayó en un helicóptero comprado a dedo por obligación de cierto gobierno anterior al de Rafael Correa, me estoy refiriendo a militares en la época de Lucio Gutiérrez, que fue depuesto, en donde se hizo una compra irregular de unos helicópteros de la marca de la fábrica Drew. Todos los helicópteros se cayeron, los 7, y mataron a más de 50 personas. No se hizo la investigación. Algún general que puso alguien de la interna de inteligencia del ejército que se puso a investigar, lo mataron en la puerta de su casa. Y ciertos generales o cierta cúpula del ejército de Ecuador que hace negocios con la seguridad de los ecuatorianos todavía están ahí en el poder, ¿no? Y muchos de estos militares de rango menor que se quejaron o que tal vez quisieron denunciar esto, tuvieron que esconderse, se les dio la baja, se los persiguió, etcétera, etcétera, ¿no? Como el tema del 30S, donde también militares que rescataron a Correa fueron perseguidos, y el día de hoy, que son conocidos míos ellos, fueron sobreseídos, fue anulada la sentencia, la persecución de estos militares por hacer lo correcto y lo justo, ¿no? Pero en todo caso, esto va a traer mucha cola, aunque como bien lo digo, Lazo le entra agua a ese barco por todos los lados. La corrupción a la interna de la Policía Nacional del Ecuador y la corrupción a la interna del ejército ecuatoriano tienen a Guillermo Lazo en el puesto, en el poder. Por algo no le han hecho golpes. Por algo, en el mes de junio del año pasado, la represión contra los manifestantes contra Guillermo Lazo fue agresivísima. Por algo, Pegasus, ese programa que no es el mejor, pero que ha sido utilizado para pinchar teléfonos y computadoras y equipos de personas, ha sido utilizado por el gobierno de Moreno y por el gobierno de Ecuador para todo aquel que hace investigación, análisis o que dice voces disidentes, sea pinchado, sea analizado. Y a veces cuando tengo que hablar en Ecuador con personas que hacen esos investigadores, tengo que usar Telegram, tengo que utilizar Signal o tengo que irme a un lugar específico para hablar en persona porque están pinchados por Pegasus. ¿Y quién es el fabricante de Pegasus? Una compañía israelita, ¿no? Entonces, ese es el pequeño problema. Y claro, están pagando, profe, en este programa, ojalá lo vea los millones de ecuatorianos aquí en el país. Aquí se juntan las herramientas, gracias producción, de verdad, en serio, muchas gracias. Aquí se junta todo la trama. Yo te ayudé a entrar al poder, yo te ayudé con la campaña, conseguimos muchas cosas juntos. Guillermo, ya estás en el puesto, ahora dame el contrato de las armas, ahora dame el contrato de los chalecos. Ahora yo voy a hacer la inteligencia en el Ecuador. Ahora yo voy a desaparecer a las voces disidentes. Ojo, Ecuador ya tiene un pasado con respecto al Mossad de Israel. Ese fue el gobierno de León Febres Cordero, el último gobierno de ultraderecha
como el gobierno de Guillermo Lasso, pero en los 80, del 84 al 88, y el Mossad desapareció gente aquí, la izquierda fue perseguida, el que fue y el que no fue torturado en un pequeño Plan Cóndor 2.0, pero solo en el Ecuador en los 80, y ahora regresan nuevamente estas condiciones de corrupción, porque si de algo vive el gobierno israelita, perdón que lo mencione, y no quiero que se banee este programa y el canal, perdón que estemos hablando así, porque hay un país, hay una nacionalidad de la cual no podemos hablar en estas redes, y eso es real. Y es la nación de la cual estamos ecuatorianos financiando la industria armamentista de ese país. Y para concluir, solamente algo muy simple. No hay dinero para medicinas en los hospitales de la Seguridad Social ni en los hospitales públicos. No hay dinero para refaccionar y para reparar las escuelas y universidades públicas del Ecuador. Ayer hice una transmisión especial con la persona encargada de la reconstrucción de Manaví de Esmeraldas. Se consiguieron 3.000 millones de dólares, 1.500 del Ecuador y otros 1.000 millones, 300 millones regalados por China, créditos también del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Hay como 600 millones de dólares que el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso no dicen dónde están. Y que el Banco Mundial está en este momento diciendo, ¿dónde están los 350 millones que dimos en el 2016? ¿Qué pasó con eso? Y Lasso no hace nada, pero sí están comprando armamento, pero ya desesperadamente. Y a las personas que se están involucrando en eso, que son cercanos a mí, les digo, no firmen, no se involucren, tú no vas a ir a Israel, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer otra persona. Porque va a pasar el tiempo y es facilito seguir el hilo del follow the money, sigue el dinero, y como están haciendo en España, y desde España es fácil descubrirlo, imagínense cómo puede hacer un equipo de investigación aquí mismo en el Ecuador. La campaña, hubieron muchas manos involucradas en el tema de la campaña, hubo incluso temas de escándalos durante la campaña ya para la segunda vuelta de este señor Yacu Pérez, de Pachacutic, en reuniones secretas y privadas para hacer contubernio, para ver quién pasa en la negociación, si Guillermo Lasso, este señor que ya desapareció también, candidato a la presidencia del movimiento Pachacutic, que lo conozco también, y que realmente no era para nada de confianza, pero sí se alió con el gobierno de Guillermo Lasso y, como usted bien lo menciona, se dieron las consecuencias en la imagen del movimiento indígena campesino en el Ecuador por culpa de ese personaje, Yacu Pérez, que se llama Juan Pérez, me parece, pero se cambió a Yacu para ser más indígena, más nativo. Entonces, en conclusión, en Ecuador, Lasso, igual que Boluarte, ojo con lo que también estoy mencionando, si en Ecuador Guillermo Lasso sigue en el puesto, es por la misma razón y circunstancia de lo que pasa en el Perú. Porque hay plutocracia, hay poderes, hay oligarquía en la jerarquía militar corrupta, hay oligarquía en la jerarquía de la policía corrupta que lo tienen el poder. ¿Por qué? Porque está pasando la cocaína, la coca de Perú y de Colombia de manera facilísima para un país que es el principal exportador de banano y de flores del planeta. ¿Quién es? Ecuador. Y es muy facilito meter entre el banano la droga para Europa. Por eso en Europa tienen una crisis ahora de drogas, de cocaína sobre todo, y no saben qué hacer en Bélgica porque entra droga para que da miedo. Pero porque Ecuador suple de bananas a Europa y también a Rusia y también a Estados Unidos. Y el mismo caso con las flores, porque la flor va más rápido, va por avión. Y tienes el mismo problema con los camarones que van congelados y ahí también puedes meter cosas. Esa es la pequeñísima pero gigantesca razón. Y en estos últimos años, por eso tenemos la guerra de los chone killers, de los choneros, de los lagartos y de todo ese grupo de gente. ¿Por qué? Porque se están peleando el metro cuadrado en los puertos del Ecuador para meterla. Y cuando dije esto hace un año en este mismo programa, recibí el bloqueo de la cuenta de Twitter mía, y a las semanas o a los días tuve en Twitter una amenaza de estos famosos choneros, porque nadie lo dice, pero es tan obvio y es tan real. ¿Por qué surgieron estas mafias de repente? Porque es un negocio multimillonario y Ecuador no produce coca, no hay una sola planta cultivada en el país, pero vienen de Colombia y de Perú. ¿Por qué? Porque Moreno destruyó las aduanas, la SENAE, la Secretaría de Control de las Fronteras de Aduana, y Guillermo Lasso simplemente sigue así, ¿no? ¿Cómo se lava ese dinero? Ahí está el Banco de Guayaquil y ahí está
el tema del cuñado que estuvo en la reunión en la Casa Blanca metido ahí, este señor Danilo Carrera, que es el verdadero dueño del banco. Es el titiretero detrás de Guillermo Lasso. Es el cuñado, es el dueño del banco porque lo heredó de su padre, que fue un juez corrupto de Guayaquil. Y estaba en la reunión de la Casa Blanca junto a Joe Biden, y él no es ni presidente, ni ministro, ni secretario, ni pasaaguas del gobierno del Ecuador. No tiene ninguna función, legalmente no tiene ninguna función en el gobierno del Ecuador, ni siquiera de Cancillería, pero está en la foto de la reunión en la Casa Blanca de hace poco cuando Guillermo Lasso fue. Él es realmente el que está haciendo el gobierno en el Ecuador. Fue el director del COE Nacional, firmó y apoyó cuando Rusia fue sancionada para el tema de que los deportistas rusos no participen con bandera por el tema del dopaje. Entonces estamos hablando de una red de Estado profundo, y ahí también está Israel, en la que definitivamente se están tocando las chispas, están saliendo de los cables pelados en este momento, y en el Ecuador, en definitiva, en estos 2 años de gobierno de esta mafia, estamos viendo que saltan por todos los lados los problemas. Y debo decirlo, gente que trabaja en el gobierno, no en temas políticos, sino haciendo patria, me dicen que los funcionarios o cercanos de Guillermo Lasso tienen tal desesperación de robar, que no saben ni siquiera cómo llevarse los floreros de las instituciones públicas. Hay una desesperación, porque como saben que el gobierno de Lasso puede caer en cualquier momento, hacen lo que sea para llevarse el dinero. Y por eso se fugó hace poco un muchacho que hasta había sido un estudiante de la Universidad Católica de Guayaquil, funcionario del gobierno de Lasso. Y los audios y los escándalos surgen por todo lado, porque entraron a robar la mafia de, ¿cómo se llama? Los ladrones de Alibaba y los no sé cuántos ladrones, ¿no? En este caso, Danilo Carrera y los no sé cuántos ladrones. Y el problema es que ciertamente esta gente ha estado en temas de mafia y de narcotráfico por mucho tiempo, y no de Ecuador específicamente, con Perú y con Colombia, que es peor todavía, ¿no?